Buenas noches, abogada, docente de la materia de Derecho Constitucional. Quienes integramos el grupo número 4, señor Enzo Albán, Celia Coronel, Natalie Delgado, Alex Gualia, Dani Martínez. Vamos a presentar nuestro tema, que es elaborar una línea de tiempo que representa las diferentes constituciones que a lo largo de la historia se han establecido en Ecuador. A continuación, nuestro compañero Enzo Albán va a iniciar con la exposición. Buenas noches, doctora. Constitución del 1830. Tras la independencia de Ecuador, la Gran Colombia, se promulgó la primera constitución del país, que estableció en la República de Ecuador como una nación independiente. La Constitución de 1830 fue la primera constitución de la República de Ecuador establecida tras la separación de Ecuador de la Gran Colombia en mayo del 1830. Esta constitución marcó el inicio de la historia constitucional independiente del país. Algunos aspectos importantes de la constitución de 1830 fueron: organización política, forma de gobierno, derechos y garantías, sistemas electorales, división territorial, religión y recurso natural. Constitución de 1835. Esta constitución reemplazó a la anterior y concilió el régimen centralista en Ecuador, otorgando amplios poderes al presidente. La Constitución de 1835 en Ecuador fue promulgada para reemplazar la Constitución de 1830. En esta nueva Constitución consolidó un régimen centralista en el país y otorgó amplios poderes al presidente. Algunos aspectos clave de la Constitución de 1835 fueron: centralización del poder, poderes del presidente, duración del mandato presidencial, organización política, religión y derechos y garantías. La Constitución de 1835 consolidó un régimen centralista en Ecuador, otorgando amplios poderes al presidente y reduciendo la autonomía a las provincias. Sin embargo, a lo largo de la historia del país se han producido cambios constitucionales que han modificado el equilibrio de la historia del país. Se han producido cambios constitucionales que han modificado en el equilibrio del poder y han buscado adaptarse a las necesidades y demandas de la sociedad ecuatoriana. Constitución de 1843. En este año se promulgó una nueva constitución que restableció el federalismo y estableció la forma de gobierno republicano y democrático. La Constitución de 1843 en Ecuador fue promulgada en ese año y marcó un cambio significativo en el sistema de gobierno del país. Esta Constitución restableció el federalismo y estableció la forma de gobierno república y democrático. Algunos puntos destacados en la Constitución de 1843 fueron: federalismo, división de poderes, derechos y garantías, sistema electoral, forma de gobierno. La Constitución de 1843 marcó una transición hacia un sistema federal y sentó las bases para un gobierno republicano y democrático en Ecuador. A continuación, nuestra compañera Natalie Delgado. Constitución de 1851. Esta constitución reemplazó al régimen federal y estableció una forma de gobierno centralista. La Constitución de 1851 en Ecuador marcó un cambio significativo en el sistema de gobierno del país. Esta reemplazó al régimen federal establecido en la Constitución de 1843 y estableció una forma de gobierno centralista. Algunos aspectos destacados en la Constitución de 1851 fueron: la Constitución estableció un sistema de gobierno centralista, concentrando el poder en el gobierno central y reduciendo la autonomía de las provincias. El presidente de la República ejercía un poder fuerte y centralizado. Se le otorgaban amplios poderes ejecutivos, incluyendo la facultad de nombrar y destituir gobernadores provinciales. La Constitución de 1851 consolidó un régimen centralista en Ecuador con un poder ejecutivo fuerte y una reducción en la autonomía de las provincias. Este cambio en el sistema de gobierno se reflejó en la evolución política del país en ese momento histórico. Constitución de 1861.
Se promulgó una nueva constitución que afirmó el régimen centralista y fortaleció el poder del presidente. La Constitución de 1861 fue promulgada como una modificación a la constitución anterior y reafirmó el régimen centralista establecido en el país. Algunos aspectos de la Constitución fueron la centralización del poder, el poder ejecutivo, el poder legislativo, duración del mandato presidencial, derechos y garantías. En resumen, reafirmó el régimen centralista en Ecuador y fortaleció el poder del presidente, otorgándole amplias facultades para gobernar. Esta consolidación del poder ejecutivo reflejó la tendencia política de la época y las circunstancias del país en ese momento histórico. Constitución de 1869. Conocida como la Carta Negra, estableció un régimen autoritario y centralista bajo la presidencia de Gabriel García Moreno. La Constitución de 1869, también conocida como Carta Negra, marcó un periodo de gobierno autoritario y centralista en Ecuador bajo la presidencia de Gabriel García Moreno. Algunos aspectos relevantes de la Constitución de 1869 fueron el régimen autoritario, el poder ejecutivo, centralización del poder, duración del mandato presidencial, influencia en la Iglesia Católica. La Constitución de 1869, conocida como la Carta Negra debido a su carácter autoritario, fue implementada durante el gobierno de Gabriel García Moreno, quien gobernó con mano firme y dejó una huella significativa en la historia de Ecuador. Este periodo se caracterizó por la centralización del poder, la restricción de las libertades civiles y el fortalecimiento del papel de la Iglesia Católica en la vida pública del país. A continuación, nuestro compañero Alex Guaya. La Constitución de 1897. Esta Constitución fue promulgada durante el gobierno de Eloy Alfaro y buscaba establecer un régimen liberal y secular, con una separación clara entre la Iglesia y el Estado. La Constitución de 1897 en Ecuador fue promulgada durante el gobierno de Eloy Alfaro y presentó un importante cambio en el sistema político-social del país. Esta Constitución buscaba establecer un régimen liberal y secular, con una separación clara entre la Iglesia y el Estado. Algunos aspectos que se destacaban en esta Constitución fue de 1897 fueron régimen liberal, que la Constitución promovió un enfoque liberal en la política, enfatizando la protección de los derechos individuales, las libertades civiles y la participación ciudadana en el gobierno. También otro de los aspectos destacados fue la separación de la Iglesia y de Estado. Esta Constitución estableció la separación clara entre la Iglesia y el Estado, lo que significó una ruptura con el pasado y una afirmación del carácter secular del Estado ecuatoriano. Otro de los aspectos también fue derecho y garantías. La Constitución consagró los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de culto y el derecho a la educación. Otro de los aspectos también fue forma de gobierno. Se estableció un sistema de gobierno republicano y democrático, donde el poder residía en el pueblo y se ejercía a través de elecciones libres y justas. Otro de los aspectos también fue el sistema electoral. La Constitución introdujo reformas en el sistema electoral, ampliando la participación política y permitiendo una mayor presentación de los pueblos en los órganos de gobierno. La Constitución de 1897, promulgada durante el gobierno de Eloy Alfaro, marcó un hito en la historia constitucional del Ecuador al establecer un régimen liberal y secular, una separación clara entre la Iglesia y el Estado. La Constitución de 1906. Esta Constitución restableció la influencia de la Iglesia Católica en los asuntos del Estado y revirtió muchas de las reformas laicas de la Constitución anterior. Algunos de los aspectos de esta Constitución fueron la influencia de la Iglesia Católica. Esta Constitución restableció la posición privilegiada de la Iglesia Católica en los asuntos del Estado, otorgándole nuevamente una influencia significativa en la política y en la sociedad ecuatoriana. También uno de esos aspectos fue la educación religiosa. La Constitución estableció la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas, reintegrando a la influencia de la Iglesia en el sistema educativo. Otro de los aspectos también fue la reversión de las reformas laicas. Se revirtió muchas de las reformas laicas implementadas en la Constitución anterior, lo que implicó
una mayor intervención de la Iglesia Católica en la vida pública y una disminución de la separación entre la Iglesia y el Estado. También había otros aspectos, los derechos y garantías. Si bien se reconocía algunos derechos y garantías individuales, la Constitución otorgaba a la Iglesia una posición privilegiada en la sociedad y en los asuntos legales, lo que podía limitar la libertad de expresión y de culto de quienes no adherían a la fe católica. La Constitución de 1906 marcó un cambio en la dirección política y social en el Ecuador, al restablecer la influencia de la Iglesia Católica con el Estado. La Constitución de 1945. Esta Constitución fue promulgada tras la Revolución Juliana y estableció un régimen democrático con una mayor participación ciudadana y derechos laborales. Uno de los aspectos que pasó en esta Constitución fue el régimen democrático. La Constitución estableció un sistema de gobierno democrático en el cual el poder residía en el pueblo y se ejercía a través de voto y participación ciudadana. Los derechos y garantías. Se reconocieron la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión, la de prensa, la de asociación y de culto. Además, se enfatizó en la protección de los derechos laborales y se establecieron normas para mejorar las condiciones de trabajo. La participación ciudadana. La Constitución promovió una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas a través del sufragio universal y las elecciones de representantes en los órganos de gobierno. Entre otros, también teníamos la reforma social. La Constitución introdujo medidas para mejorar las condiciones sociales y económicas de la población, como la protección de los derechos laborales, la promoción de la educación y la implementación de las políticas para las políticas del bienestar social. La Constitución de 1945 representó un avance significativo hacia un régimen democrático en Ecuador, tras el derrocamiento del gobierno autoritario. Esta Constitución garantizó una mayor participación ciudadana, fortaleciendo los derechos fundamentales y estableciendo medidas para mejorar las condiciones laborales y sociales en toda la población del Ecuador. En la Constitución de 1967, en el Ecuador fue promulgada durante el gobierno de facto de la Junta Militar y representó un periodo de restricción de las libertades civiles y la concentración de poderes en manos del presidente. Entre ellos tenemos algunos aspectos destacados, que fueron el gobierno de facto, donde la Constitución fue promulgada durante un gobierno de facto, es decir, un gobierno no elegido democráticamente. Esto significó una limitación en las participaciones ciudadanas y una falta de representatividad en la toma de decisiones políticas. Tenemos los amplios poderes presidenciales, que fue la Constitución otorgada de amplios poderes al presidente, lo que resultó en una concentración de poder y una reducción de los controles y equilibrios institucionales. La restricción de las libertades civiles. Durante este periodo, las libertades civiles fueron restringidas, incluyendo la libertad de expresión. También esto implicó un debilitamiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En el control militar, la Constitución reforzó el papel del ejército en la policía y en la toma de decisiones del país, lo que significó una militarización del gobierno y una influencia significativa de los militares en asuntos civiles. Las limitaciones de la participación política durante este periodo se impusieron restricciones a la participación política y se limitaron los derechos de oposición, lo que resultó en una falta de pluralismo político y en una reducción de la participación ciudadana en la toma de decisiones. En la Constitución de 1977, promulgada durante el gobierno de facto de la Junta Militar, se caracterizó por la concentración de poder en manos del presidente, la restricción de las libertades civiles y la falta de participación ciudadana en la política. Este periodo estuvo marcado por el militar y la limitación de los derechos políticos y las garantías individuales. En la Constitución de 1979, en esta Constitución en Ecuador fue un hito importante en el establecimiento de un régimen democrático y la ampliación de los derechos civiles y políticos en el país. Entre ellos tenemos algunos aspectos importantes que fueron el régimen democrático,
que es la Constitución, estableció un sistema político democrático en el cual el poder residía en el pueblo y se ejercía a través de las elecciones libres y justas. La separación de poderes en esta Constitución estableció una clara separación de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, garantizando un sistema de checks and balances para evitar la concentración de poderes. En los derechos y garantías se reconocieron y protegieron los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión, libertad de prensa y asociación, de religión y de reunión pacífica. Además, se estableció la igualdad de los ciudadanos ante la ley y se prohibía la discriminación. En la participación política también se promovió una mayor participación ciudadana en la política y se estableció un sufragio universal. Y se garantizó el derecho a forma de partidos políticos y a participar en elecciones. Protección de los derechos sociales. La Constitución también abordó aspectos relacionados con los derechos sociales, con la protección de los derechos laborales, del acceso a la educación, a la salud y la vivienda. En la Constitución de 1979 fue un importante avance en la consolidación de un régimen democrático en Ecuador y en el reconocimiento y protección de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Esta Constitución sentó las bases para una mayor participación ciudadana, la protección de los derechos fundamentales y el establecimiento de un sistema de gobierno basado en la separación de poderes. A continuación, nuestro compañero Dani Martínez. Gracias, compañera. A continuación, les hablaré sobre la Constitución del año 1998. Esta se promulgó una nueva Constitución que buscaba fortalecer la democracia y garantizar una mayor inclusión social. La Constitución del año 1998 en Ecuador representó un esfuerzo por fortalecer la democracia y promover la inclusión social en el país. Algunos aspectos que podemos destacar de dicha Constitución son los siguientes. La participación ciudadana, que buscó fortalecer la participación ciudadana en la forma de decisiones políticas a través de mecanismos como referéndum, la iniciativa popular y la revocatoria al mando. Los derechos humanos, se reconoció y protegió un amplio espectro de derechos humanos, incluyendo los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Se promulgó la igualdad de género y se prohibió la discriminación por origen étnico, género, orientación sexual, entre otros. La inclusión social. La Constitución buscó garantizar una mayor inclusión social y reducir la brecha de desigualdad que establecieron derechos relacionados con la educación, la salud, la vivienda, el trabajo digno, el medio ambiente sano. Protección al medio ambiente. Se establecieron disposiciones para la protección y conservación del medio ambiente, así como el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Esta Constitución fue importante porque fue un paso para la consolidación de la democracia y la inclusión social en el país. Esta Constitución garantizó una amplia gama de derechos y promulgó la participación ciudadana e igualdad de género, la autonomía, pueblos y la protección del medio ambiente. A continuación tenemos la actual Constitución 2008, vigente en la actualidad. Estableció un modelo de Estado plurinacional e intercultural, reconociendo los derechos de las comunidades indígenas y ampliando la participación ciudadana. La Constitución del 2008 de la República del Ecuador es la actual Carta Magna del país. Fue promulgada el 20 de octubre del 2008 y reemplazó a la pasada Constitución del 98. Algunos aspectos a destacar de nuestra actual Constitución son el Estado constitucional de Derecho y Justicia. La Constitución establece en Ecuador como un Estado constitucional de Derecho y Justicia que garantiza y protege los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es plurinacional, reconoce y respeta la diversidad cultural,
étnica del Ecuador y reconociendo a la nación ecuatoriana como plurinacional e intercultural. Participación ciudadana. Se promueve la participación ciudadana como un derecho y deber mediante mecanismos como referéndum, la consulta popular, la revocatoria de mandato y la iniciativa legislativa ciudadana. La función del Estado. Esta Constitución establece que el Estado tiene una responsabilidad de promover el buen vivir de sus ciudadanos, así como la garantía de los derechos y la provisión de los servicios básicos. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra presentación del grupo número 4. Muchas gracias.